estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. Otra vez, muy buenos días. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes en esta nueva oportunidad, en esta mañana. Lo bendigo y deseo que nunca le falte la presencia del Dios Altísimo, que nunca le falte su gracia. Para mí es maravilloso poder bendecirles. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que se presentan en la iglesia. Y qué bueno saber que esto no es de hoy, esto es desde el principio de la iglesia. Cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, los discípulos se quedan en Jerusalén haciendo lo que el Señor les había encomendado: anunciar su palabra, servir, y se van a dar cuenta cómo a medida que la iglesia comenzó a crecer, pues también comenzaron las dificultades, comenzaron aún la murmuración, los desacuerdos. Pero vamos a ver en qué consistían, y yo los voy a invitar para que vamos al capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí cuenta una historia común entre las gentes, donde hay abundantes personas. Siempre habrá dificultades, pero que son salvables y que con la sabiduría de Dios se solucionan de manera positiva. Hechos, capítulo 6. Dice la palabra: en aquellos días, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de los griegos, según eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12 discípulos, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, buscad más bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la predicación de la palabra. Y lo dicho fue agradable delante de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a quienes les impusieron las manos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta es una historia cortica, pero con un gran significado. Y te digo estas cosas porque es muy probable que tú hagas parte de una congregación.
¿O estás pensando en hacer parte de una iglesia? Y es bueno que esto lo conozcas. Esta es como dicen la letra menudita, que es bueno conocerla. Te dije que se presentaron problemas, se presentaron dificultades, se presentó murmuración. La razón, la causa, porque la iglesia primitiva pues tomó, de acuerdo a la misericordia que ellos aprendieron a hacer, tomaron a una cantidad de viudas y ellos las sostenían. Ellos les regalaban, por decir, vamos a decir, el almuerzo. Esto es lo que yo estoy diciendo, no quiere decir que sea únicamente el almuerzo o que sea únicamente ese el servicio. Pero habla de servir a las mesas. Ellos decían, los griegos decían, que a sus viudas eran desatendidas y que mejor trataban a las viudas de los hebreos. Eso causó malestar y entonces había que buscar la manera de resolver esa situación. Y dice que los 12, los apóstoles, convocaron a toda la iglesia y les contaron lo que estaba pasando, lo que estaba aconteciendo. Y entonces ellos les dijeron que no era justo que los apóstoles sirvieran a las mesas, que más bien se buscaran a unas personas con unas características especiales. Una de ellas era prudentes, la otra sabios, la otra que estuvieran llenos del Espíritu Santo. ¿No te parece como mucho requisito para servir una mesa? Que tenga que ser lleno del Espíritu Santo, que tenga que ser una persona llena de sabiduría, que tenga que ser una persona prudente. Imagínate, para ser meseros, para servir a las mesas de las viudas en ese tiempo en Jerusalén, estos requisitos eran exigidos. No era cualquier persona. Bueno, se requería que trataran bien a las ancianas, a esas viudas. Se requería que fueran prudentes. Se requería que hubiera amor para ellas, que hubiera paciencia, que hubiera tolerancia para con estas viudas y ancianas. Y en cambio, los apóstoles se iban a dedicar a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Y dice, ponle cuidado, qué solución tan especial, qué solución tan magistral, qué solución tan llena de la sabiduría de Dios estos discípulos se encontraron, al punto que todos quedaron contentos con la solución presentada. Y entonces allí escogieron a unos varones de buen testimonio, como fue el caso de Esteban y otras personas que escogieron solamente para ellos poder hablar de la palabra abiertamente y dedicarse a la oración, mientras que estos varones, que por cierto fueron 7, se dedicaran a la atención de las viudas. Y aquí hay algo que resalta. En el versículo 6 dice, los hicieron poner de pie. Como quien dice, los encomendaron, los comisionaron, les impusieron las manos. Fue algo solemne. Ellos entendían que la misión a la cual se les estaba llamando no era una misión cualquiera, que era de gran estima delante de Dios, que a través de ese servicio iban a honrar a esas viudas. Y bueno, ellos hacían memoria también del mandamiento de Dios de honrar a padre y madre,
No sabemos si entre las viudas que estaban allí, posiblemente una de ellas o varias de ellas eran abuelas o eran mamás también de los que iban a servir. Y esto es muy importante. Y dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en la medida que la iglesia entra en orden, entra en diseño, entra a servir a la gente, pues la gente va a acudir. Y esto es lo que pasaba con la iglesia primitiva. Y dice que en Jerusalén crecía el número de los creyentes y un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Este punto, como cierra el versículo 6, es importante. ¿Por qué? Porque recuerda que los sacerdotes, al menos como dice la Escritura, los principales sacerdotes de ese tiempo, ellos estuvieron siempre en contra del Señor Jesucristo. Siempre se le opusieron. Bueno, ellos estaban ocupados en su religiosidad y entonces no querían lo nuevo, no querían la revelación. Entonces ellos se oponían a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero llama la atención que llegado este momento, también los sacerdotes obedecían a la fe. Y cuando dice obedecían a la fe, se está refiriendo que ellos empezaron a creer a la palabra de los apóstoles. Yo quiero que tú en este momento empieces a ver, no era lo mismo los apóstoles que los sacerdotes. Te cuento más, los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Cristo. Los sacerdotes siguieron en su templo, que el Señor les había dicho, he aquí vuestra casa os ser dejada desierta. Ellos siguieron predicando, siguieron ofreciendo los mismos sacrificios que el Señor ya había abolido, porque el sacrificio perfecto fue el del Cordero perfecto, es decir, el sacrificio de Cristo. Mira, hay una palabra que dice así: el día que Jesucristo murió, en ese mismo momento, dice, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y para los que no saben, esto significa que el velo del templo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en donde en el lugar santísimo no podía entrar nadie, solamente el sacerdote, una vez al año, el sumo sacerdote. Allá se encontraba, el arca, se encontraban, era prohibido entrar. El velo se rasga de arriba a abajo. Y después que el Señor Jesucristo murió, cada persona, hoy todavía podemos entrar al lugar santísimo. Antes entraba únicamente el sumo sacerdote, hoy entramos todos los que creemos en Cristo Jesús. Pero de acuerdo a lo que podemos darnos cuenta, aunque el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, da a entender que estos sumos sacerdotes de ese tiempo volvieron y lo cosieron, porque ellos siguieron en sus prácticas religiosas, las cuales el Señor ya había abolido y, por cierto, el Señor aborrece. Entonces llama la atención al saber que algunos sacerdotes, y dice un gran número de sacerdotes, comenzaron a obedecer a la fe, comenzaron a obedecer a los discípulos. Y estoy por decir con toda seguridad que ellos abandonaron el ministerio como tal. Porque hoy, qué bueno que lo sepas y que lo creas, todo el que cree en Cristo Jesús es un sacerdote. Todo el que cree en Cristo Jesús es un sacerdote. Hombre o mujer es un sacerdote, porque Él vino y nos constituyó en un reino de sacerdotes. Entonces, si tú lo crees, tú eres un sacerdote.
No importa que no tenga sotana. No, esa sotana no. La Biblia no habla de sotana. La Biblia sí habla de un vestido especial para el sacerdote, en este caso a Aarón y sus hijos. Pero era algo que el mismo Dios diseñó con turbante, con efod, con una vestidura especial, con colores especiales que todo sacerdote en ese tiempo vestía, porque el Señor lo había diseñado de esa manera. El sacerdote que vemos hoy no tiene parecido con el sacerdote que el Señor nuestro Dios escogió, llamó y convocó para su servicio en ese tiempo. Hoy solo necesitamos atender a la fe y como estos sacerdotes podemos entrar también en el reino de Dios. Te invito, vuelvo y te digo, te invito para que hagas parte del reino de Dios. Esto es bueno y a Dios le agrada. Dios te bendiga. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi Vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.